Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la estrategia binaria Tiburón 2.0, una interesante estrategia con altos porcentajes de ganancia, potenciada con un buen análisis del precio y un oscilador adicional que nos aporta un extra de seguridad en nuestras entradas. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Primero, una media móvil exponencial de 100 periodos. Segundo, una media móvil exponencial también de 7 periodos. Tercero, un RSI de 6 periodos con sobrecompra y venta en 80-20. Cuarto, un oscilador estocástico en configuraciones de 13, 3 y 3. Sobrecompra y venta también en 80-20. Y por último, el oscilador impresionante con configuración por defecto. Tipo de velas que utilizaremos serán japonesas de 1 minuto y el tiempo de nuestra operación de 2 minutos. Hoy estoy trabajando en el broker Pocket Options, pero esta estrategia funciona en cualquiera. Bien, pulsamos el botón de indicadores y agregamos el oscilador impresionante, 2 medias móviles, así que pulso 2 veces el botón, RSI y el oscilador estocástico. Empezamos por configurar nuestras medias móviles. Una es de 100 periodos, exponencial, una EMA, la colocaré en color morado y más gruesa. Será para identificar nuestra tendencia principal. Guardo los cambios. La siguiente media móvil será de 7 periodos, también exponencial, la colocaré en color blanco y guardamos. Ahora los osciladores. El oscilador impresionante le dejaremos por defecto. Luego el RSI en configuración de 6. De 6 periodos y veo en el estilo la sobrecompra y venta. Deben estar en 80 y 20. Guardamos. Y por último el estocástico, al que solo cambiaremos a 13 periodos y estilos comprobamos que también esté en 80-20. Perfecto, y guardamos. Ya tenemos todos los indicadores. Ahora las velas serán velas japonesas de 1 minuto y nuestra operativa de 2 minutos. Perfecto, tenemos todo configurado. Si quieres trabajar con una mayor temporalidad, también funciona esta estrategia. Puedes colocar las velas en 5 minutos para esta configuración. Y eso sí, no olvides cambiar el tiempo en tus entradas también a 5 minutos. Antes de pasar a la explicación, quiero darte las gracias por estar en mi canal y apoyar mi contenido, ya que tengo muy poco tiempo haciendo contenido en YouTube. Y tu apoyo me anima a seguir subiendo más contenido. Ahora sí, pasamos a nuestra explicación. Bien, vamos a intentar explicar en pasos resumidos esta estrategia. Paso número 1. Operaremos a favor de la tendencia. La estrategia también funciona contra tendencia. La verdad es que sí. He tenido excelentes resultados también operando en contra de tendencia. Sin embargo, si no tienes mucha experiencia, te recomiendo que te limites a operar solo con la tendencia. Así que velas sobre la EMA de 100, tendencia alcista. Velas por debajo, tendencia bajista. Paso número 2. Debemos fijarnos en que el oscilador estocástico y el RSI estén en niveles de sobrecompra o de sobreventa. ¿De acuerdo? Tienen que estar a la vez. Por ejemplo, en este punto, sobrecompra, sobrecompra, sobreventa y sobreventa. Paso número 3. El oscilador impresionante debe estar por debajo de la línea 0 o por encima de la línea 0. Cuando las barras están sobre la línea 0, tendencia alcista. Cuando las barras están por debajo de la línea 0, tendencia bajista. El color de las barras nos indican la fuerza que ha habido, si hay más de vendedores o de compradores. Sin embargo, no tiene nada que ver con que ha cambiado la tendencia. La tendencia la marca simplemente si las barras se mantienen por debajo del nivel 0 o por encima. Ese sería el tercer paso. Cuarto paso, necesitamos marcar en todos los pares que vayamos a operar
resistencia y soportes fuertes y resistencia y soportes de la vela anterior. Para facilitarlo, podríamos elegir previamente 3 o 4 pares como máximo, en el que el precio está más cercano a acercarse a esos niveles de sobrecompra o sobreventa. Una vez que los hemos elegido, podemos irnos a la temporalidad de 5 minutos si vamos a operar en temporalidad de 1 minuto. Repito, si nuestra operativa va a ser en temporalidad de 1 minuto, para marcar esos resistencias y soportes fuertes, nos vamos a los 5 minutos. Bien, si vamos a trabajar en la temporalidad de 5 minutos, trazaremos nuestros soportes y resistencias en 30 minutos. Lo haremos así: añadiremos 2 líneas horizontales, punto mínimo de la vela anterior. En este caso la sobrepasó, así que el siguiente, que sería este, donde está el doji, le voy a poner más gruesa y celeste. Y esta línea la duplicaré para también marcar el punto máximo, que sería este. Siempre marco el de la vela anterior inmediata, pues en este caso, como la vela ya rompió este nivel, me voy hacia el nivel más bajo. Como también lo rompió, pues al siguiente. Por eso está la línea aquí. Así es como lo marcaríamos para trabajar en 5 minutos. Si regreso a la temporalidad de 5 minutos, así es como me quedarían marcados. ¿De acuerdo? Y esta línea además viene genial porque también nos vale para trabajar en 1 minuto. Estos serían las resistencias y soportes más fuertes. Así que queda el trabajo perfectamente hecho. Y ahora, ¿cómo trabajamos con la resistencia de la vela anterior? Como dijimos, si vuelvo a la temporalidad de 5 minutos, porque voy a operar en este par, mi punto mínimo de la vela anterior sería aquí. Este es el máximo, perdón. Y el mínimo sería justo en el soporte. Así que si lo ruedo hasta allí, no se va a notar por el color, ¿no? Pero está allí. Así que, ¿cómo haría mi entrada? Solo cuando el precio rompa este nivel, haré mi entrada. Junto con la tendencia. Tendencia bajista, velas debajo de la EMA. El oscilador impresionante, la barra está debajo del nivel 0. Y los otros osciladores, RSI y estocásticos, también muestran un nivel hacia la baja. Pero hasta que el precio no rompa ese nivel, no es mi entrada. Si me voy a la temporalidad de 1 minuto, ¿cómo lo haríamos? Pues hago lo mismo. También estoy en tendencia bajista, así que como estoy en tendencia bajista y hacia esa dirección voy a operar, añado mi línea horizontal. Punto mínimo más bajo inmediato de la vela anterior es este, y el máximo este al que acaba de romper. Así que yo podría operar hacia el alza si fuera contra de tendencia, pero no es el caso el que queremos. Ahora vamos a buscar un ejemplo para que veáis dónde sería una primera entrada. Bien, estos son los puntos máximo y mínimo de esta vela. Vamos a hacer una primera entrada. Si el precio rompiera este soporte, de la vela anterior, haré mi entrada. Está muy cerca del soporte, pero creo que el precio puede seguir a la baja. Ya lo rompió, pero ese retroceso, y hago mi entrada. Parecen muchos pasos a seguir, chicos, pero una vez que lo practicas suficientes, es muy sencillo. Además, esta estrategia de cómo puedes operar vela a vela te sirve para múltiples estrategias. Vemos cómo ha roto este soporte y va con fuerza. Repasamos los pasos. Opero con tendencia, marqué mis líneas fuertes de soporte y resistencia, el oscilador impresionante, barras por debajo de la línea 0, RSI estocástico en niveles de sobreventa. Esperamos los segundos que quedan y pasamos a 2 ejemplos más en 1 minuto y en 5 minutos. Y finalmente los recordatorios.
así que va a ser ganadora. Excelente. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my